quería rescatar la cuestión que está relacionada directamente con el protocolo de emergencia que es tan necesario para cuando se aproxima en el corto plazo una tormenta de las magnitudes que tuvo la de Bahía Blanca. En ese sentido, existe en la Argentina un organismo que se llama SINAGIR, que es el organismo que debería coordinar todas las fuerzas de acción, del cual también participa el Servicio Meteorológico Nacional, que lamentablemente en esta gestión fue, como pasó con varias de las áreas que tienen que ver con el clima desfinanciado, pero en el que todavía algunas cosas funcionan y funcionan muy bien. Una de las cosas que funcionó muy bien, por ejemplo, fue el Servicio Meteorológico Nacional, que dio alerta naranja en Bahía Blanca y generó, por ejemplo, que los chicos no fueran al colegio, porque así y todo, la catástrofe podría haber sido peor. Además, que existe el Servicio Meteorológico, también existen investigadores argentinos del CONICET, ese organismo que también este gobierno quiere degradar, lamentablemente, que tiene prestigiosísimas personas que estudian, que se dedican a esto, que encima, además, ahora descubrimos que habían estudiado el tema, dijeron que esto era posible. Son estudios que tienen más de 13 años. O sea, que miren si había tiempo para poder trabajar en la prevención. Pero bueno, para hablar de todo esto, de qué pasa, cuáles son los cambios, para hablar del agua, de cómo la información meteorológica y climática para el manejo de los riesgos es fundamental, estamos en contacto con Federico Robledo. Él es meteorólogo, trabajador del CIMA. El CIMA es el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la UBA, y del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas, y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA. Tiene la gentileza de atendernos. Federico, buenos días. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, porque bueno, nada, yo quería rescatar un poco todo este trabajo que se hace, que existe, que está documentado, y quería preguntarte, y que vos le cuentes además a la audiencia, ¿por qué es tan importante trabajar en estos protocolos de emergencia? Bueno, Laura, son varios ejes que hay que responder para pensar por qué es importante estos protocolos de emergencia. El primero fundamental es porque permite anticiparse, como vos ya bien habías dicho antes, a la pérdida de vidas humanas. Entonces, cuando uno se organiza de alguna manera, evita una catástrofes o disminuye el impacto de catástrofe como la que tuvimos en Bahía Blanca. Entonces eso es fundamental, y bueno, en el caso de Bahía Blanca fue para salvar vidas, que uno pueda, como bien ya mencionaste antes, este protocolo que aplicó el municipio de Bahía Blanca permitió evitar una cuestión aún peor, porque el día anterior ya estaban las alertas emitidas del Servicio Meteorológico Nacional, y eso permitió que el municipio tome la decisión de suspender clases. Imagínate lo que hubiese sido esto en horas de la mañana, con toda la familia llevando a sus niños a la escuela y esa lluvia. O sea, la verdad que... Tremendo. Recordemos que la vez anterior, el temporal anterior, en diciembre de 2023 en Bahía Blanca, que fue un temporal de viento, no fue un temporal con tanta lluvia, lamentablemente hubo gente que quedó atrapada después de que cayó un techo en un gimnasio en donde había una muestra de niños. Exactamente. Bahía Blanca en menos de 15 meses tuvo estos dos eventos, y en aquel momento, bueno, era una gestión municipal nueva, empezando, pero bueno, estos eventos van ocurriendo y uno va aprendiendo de esas situaciones, y fíjense cómo en 15 meses tomaron nota de acciones muy concretas, y uno mira el Instagram del municipio y estaban en tiempo y forma las alertas, las medidas tomadas, o sea que hay cosas que se pueden hacer. Eso es un poco... Exacto, yo quería que vos le explicaras a la audiencia, porque una de las cuestiones, vos decís, en 15 meses en Bahía Blanca pasó esto, y vos decís, bueno, listo, yo a Bahía Blanca no me voy a vivir. No, pero no es que esto va a pasar en Bahía Blanca. No estamos a salvo en ningún lugar, digo, ¿no? O sea, la verdad es que las nuevas condiciones no se explican exclusivamente por la variabilidad climática natural, sino que claramente hay acá una incidencia del cambio climático, de esta cuestión de la temperatura, del aumento de la temperatura media global, pero lo difícil que es, por ejemplo, poder establecer las nuevas recurrencias, ¿no? Esta cosa de cuánta frecuencia van a tener estos eventos extremos.
Entonces quería que nos explicaras un poco cómo fue cambiando o cómo cambia eso y cómo ustedes pueden analizarlo para, por ejemplo, poder decir, bueno, tengan cuidado porque este tipo de fenómenos puede volver a ocurrir. Lo que tenemos estudiado como comunidad climática a nivel mundial y obviamente en la región y en Argentina es que efectivamente los eventos extremos de precipitación, de lluvia, existieron siempre. Siempre hubo eventos extremos y lo que ya hay suficiente evidencia a nivel mundial, a nivel local, es que en este contexto del cambio climático que viene de la mano del calentamiento global, hay ciertas cuestiones en nuestro sistema físico que se ven modificadas, lo que hace que los eventos extremos sean cada vez más intensos, cada vez más frecuentes. Esto lo dice el IPCC y está bajado a terreno acá en Argentina, eso es así. Entonces lo que decimos es, bueno, hay evidencia científica suficiente que este efecto del calentamiento global antrópico, un evento de precipitación extrema que tal vez antes ocurría cada 50 años, ahora ocurre, no sé, cada 10 años, por ejemplo, en alguna región. Y esto, bueno, se ve a nivel general en buena parte del sudeste de Sudamérica, esta tendencia, y es lo que, bueno, es como vos decías, hay que empezar a estar preparados ante estos eventos porque van a ser más frecuentes. Ahora le tocó a Bahía Blanca, pero la verdad que en Argentina tenemos sobrados ejemplos, no sé, febrero del 2009 Tartagal, Bajo una Luz, tenemos La Plata en abril del 2013, tenemos la ciudad de Buenos Aires, allá por también 2013 en el mismo evento, o sea que se van ir dando eventos, y no solo en lluvia extrema, sino también en sequías cada vez más prolongadas, cada vez más extremas. Venimos de una bajante histórica del río Paraná. ¿Te acordás que se podía cruzar caminando? Se podía cruzar caminando. Lo que pasa es que, por eso yo digo, nosotros tenemos estas cosas de la memoria corta, ¿no? Pero se podía cruzar caminando el Paraná. Y sin ir más lejos, esta temporada que acabamos de pasar, venimos de un diciembre, de un verano más bien seco, con poca lluvia, o sea, buena parte del país en seca. Los incendios de la Patagonia son los que alcanzaron más relevancia mediática, pero en la zona de Corrientes también hubo incendios, y eso nos recuerda los incendios de febrero del 2022. Del Delta, exacto. Cuando llegaba el humo a Buenos Aires, porque viste que a nosotros acá como nos molestaba el humo, bueno, por suerte fue noticias por el humo. Y después también hay eventos extremos, tenemos nevadas muy muy fuertes en Patagonia que ocurrieron en agosto del año pasado, o sea, se van dando estos eventos extremos climáticos de distintas variables, si querés, de distintas cuestiones, que van a ir impactando en nuestra vida cotidiana, y lo que hay acuerdo global es que, bueno, esto la proyección es que esto se va a ir intensificando y haciendo cada vez más frecuentes. Tengo una consulta, porque vos estudiás puntualmente la variabilidad climática e hidrológica en la Cuenca del Plata. ¿Cuáles son como los principales hallazgos o las principales conclusiones respecto de, bueno, cuál va a ser, digamos, el clima no te digo del futuro, pero bueno, de esto en el corto y en el mediano plazo, y en los que debería trabajar todo lo que es el AMBA, bueno, y todo lo que es la Cuenca del Plata, ¿no? Mirá, lo que se viene viendo es esta intensificación de extremos. Para darte una idea, aquella bajante del 2020 del río Paraná, por ejemplo, tan extrema, estuvo un año antes el río Paraguay, que nace allá en el Pantanal, atraviesa Asunción de Paraguay, Clorinda, Formosa y Chaco, tuvo su crecida extrema de las más grandes de los últimos 50 años. O sea, si vos revisás vas a encontrar más de 180.000 personas evacuadas o afectadas, mejor dicho, en Asunción, ahí por mayo del 2019, y al año el río estaba en su nivel más bajo histórico. O sea, lo que uno va viendo es que la variabilidad climática que siempre existió se van acentuando en algunos extremos que van impactando. O olas de calor, acordate, en marzo del 2023, para esta época, estábamos con una ola de calor que duró prácticamente 10, 12 días en más de la mitad del país. Entonces, un poco las proyecciones, digamos, es que se van a ir sosteniendo este tipo de eventos cada vez más. Quiere decir que va a ser siempre calor, ¿no? O van a ir entrando cuestiones más frías, momentos más secos, momentos más húmedos, se van a ir acentuando y van a ir profundizando los impactos. Si ustedes desde el CIMA tuvieran que recomendar, como de hecho
entiendo que en algunos casos lo hacen, que tuvieran que recomendar, por ejemplo, acciones a los gobiernos locales de la Cuenca del Plata. ¿Qué se recomendaría? ¿Son obras hidráulicas? Porque digo, llega un momento en donde la obra hidráulica igual tampoco da abasto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas de adaptación para que todos estos efectos, estos eventos extremos, olas de calor, bueno, también, por ejemplo, posibles epidemias, ¿no? Mencionaba yo al principio del programa el dengue, pero también podría haber otra. ¿En qué cosas deberían trabajar o empezar a trabajar los gobiernos locales? O tal vez hay algunos que ya lo hacen, la verdad es que no conozco muchos, pero ¿cuál es la recomendación científica como para decir, bueno, por lo menos deberían trabajar en este tema? Mira, ahí para hacer frente a estos impactos, a estas cuestiones, siempre se habla como de dos grandes estrategias, ¿no? Los países del mundo, los manuales nos hablan de trabajar en medidas estructurales, como bien dijiste, obras de infraestructura, esas siempre van a ser necesarias, ir repensando, porque te exige el cambio climático repensar, porque volviendo al caso de Bahía Blanca, había una obra en 1950 atravesando el río que permitió mitigar inundaciones, pero fue diseñada en su momento hidráulicamente con un clima que daba una determinada cantidad de extremos. Hoy, casi 70 años después, o poco más de 70 años después, nuestro clima cambió, entonces hay nuevos umbrales de lluvia para la región, para toda esa cuenca, y requiere repensar estos umbrales. Entonces, un primer paso es, bueno, a medida que se empiecen a diseñar obras de infraestructura, pensarlas en un contexto del cambio climático, en un contexto de incremento de extremos, apoyarse en la evidencia científica de esto. Entonces, eso es un paso. Pero, como sabemos, eso no alcanza, vos lo dijiste, siempre va a haber un evento extremo que va a sobrepasar. Por más que uno diseñe de la manera más exigente, digamos, esa obra. Entonces están las medidas no estructurales. ¿Qué son las medidas no estructurales? Por ejemplo, los sistemas de alerta temprano, como vos mencionaste, los protocolos. Entonces ahí, hoy día Argentina tiene sistema de alerta temprano funcionando, de la mano del servicio meteorológico, eso pudo hacerse con un esfuerzo científico-tecnológico muy grande, con profesionales muy formados en el organismo, que aún hoy quedan un buen volumen a pesar de en este contexto de desmantelamiento del sector científico, hoy tiene el servicio meteorológico la capacidad de emitir alertas, como ya dimos el ejemplo en Bahía Blanca, y un sistema de alerta temprano, bueno, hay radarización del país, que antes, no sé, hace 20, 30 años atrás no teníamos radares meteorológicos para poder monitorear este tipo de tormentas, hay una capacidad científica tecnológica, pero que esa capacidad científica tecnológica requiere ser conjugada con organización comunitaria, ¿sí? Una comunidad organizada es una comunidad preparada, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que hacer un poquito de sintonía fina y trabajar a una escala bien, bien local, como bien mencionaste, en municipios, barrios, para poder ir construyendo ese sistema de alerta temprano que sea asimilable por la población, que pueda ir preparándose. Para darte un ejemplo, viste que ahora en Bahía Blanca fue famoso, o fue muy difundido este video, este adolescente que pierde a su abuela, sí, que se le escapa con la corriente. Bueno, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para construir comunidad en nuestros barrios? Digamos, sabemos, por ejemplo, en nuestra manzana donde vivimos, yo, vos y la audiencia, qué personas mayores tenemos, con movilidad reducida. Si el día de mañana se desborda mi barrio, ¿cuál es la persona a la que primero tengo que asistir? Alguna persona con discapacidad, movilidad reducida, que requiere una primera asistencia, personas que vivan en planta baja, si tienen un primer piso para auxiliarse y subir. Entonces me parece que ahí hay que empezar a construir una lógica de volver a encontrarnos en los barrios, volver a encontrarse, que tal vez hoy muchas veces funcionan con aspectos de la seguridad, viste, los chats de WhatsApp, de vecinos, bueno, en otras cuestiones que nos permitan anticiparnos, porque un sistema de alerta temprano es como dual, una capacidad tecnológica pero una capacidad social, organizativa que permita hacer frente a eso. Como que no alcanza, digamos, solo con la tecnología. Y tenemos un ejemplo muy concreto. Si te acordás, en 2005 estuvo el huracán Katrina. Sí. En Nueva Orleans, que derivó en 1.800 personas fallecidas. Estados Unidos es una potencia económica, el mejor sistema de alerta temprano del mundo, uno de los mejores. Sin embargo, pasó eso.
Pero tenés ejemplos de organización social, mismo en el Caribe, muy diferentes, como puede ser Cuba, donde ellos han logrado a lo largo de los últimos 50, 60 años una organización social que cuando pasa un huracán, las pérdidas de vidas humanas son mínimas o no existen prácticamente. El huracán Matthew de 2016 es un ejemplo de eso. Haití, con casi llegando a 500.000 personas fallecidas, y en Cuba no hubo. Entonces ahí es donde me parece que hay que volver a encontrarse una lógica un poquito más solidaria en nuestros barrios, y eso, quien puede articular eso es un gobierno local. Entonces me parece que es como esa conjunción de las dos cuestiones, la capacidad científica y tecnológica, pero acercándose a los barrios, encontrándose en una escuela, en un club de barrio, trabajando en esta lógica de cómo nos preparamos ante esto, porque van a ir siendo recurrentes. Sí, clarísimo, Federico. Yo la verdad me quedaría hablando con vos toda la mañana, pero tenemos que cortar. Pero bueno, me voy a quedar con la solidaridad, porque creo que es la solidaridad bien entendida, ¿no? Porque bueno, obviamente que los argentinos somos solidarios, están viendo la cantidad de cosas que están llegando a Bahía Blanca para ayudar a la gente después en la emergencia, pero tenemos que volver a encontrarnos, ¿no? La solidaridad también es una de las partes de Cambiemos el Mundo, ¿no? Tenemos que volver a empezar a pensar en el otro para poder sobrevivir, porque el hombre solo no se salva, así que es hora de empezar a pensar en comunidad. Y tener la confianza en ese vecino, en construir esa construir un poquito más colectiva en nuestro barrio, me parece que es el camino, y no solo con los estados, sino también con el sector privado. El caso de 2013, para quienes son de Buenos Aires, en el DOT, que termina inundando, esa gran obra termina inundando el barrio Mitre, son 7 personas muertas. Y bueno, también el sector privado hacer como un mea culpa y ver de qué manera diseña sus esquemas de negocio, pensando un poquito en el otro también. Sí, clarísimo. Clarísimo, Federico. Muchísimas gracias por este contacto. Seguramente volveremos a molestarte para volver a dialogar en nuestros programas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Era entonces Federico Robledo, meteorólogo, trabajador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y el CONICET, y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA.